Hemos estado nosotros meditando en un pasaje profundo que el apóstol Juan, en su primera carta, nos da a partir del capítulo 5. Solo en 2 versos hay mucho para profundizar y llevamos varios domingos avanzando acerca de esto. Y el apóstol Juan dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por lo pronto podemos decir, quien no ha nacido de Dios es vencido por el mundo. ¿Es verdad? El que nace de Dios vence al mundo. El que no ha nacido de Dios es vencido por el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros miramos esto, pues a nosotros se nos llena la alegría. Y yo sé que usted ya dijo por ahí un gloria a Dios, porque hay alegría al saber que nosotros somos salvos, al saber que nosotros conocimos a Jesús y a través del conocimiento de Jesús por su palabra y con la comunión con el Espíritu Santo, entonces nosotros somos salvos. Esa es una gran victoria. Hay tristeza para aquella persona que no ha podido conocer a Jesús. Pero ¿por qué fuimos nosotros salvos? Entonces, nosotros al leer la palabra nos encontramos con un texto muy conocido que está en la carta a los Romanos en el capítulo 10. Y en el capítulo 10, verso 17, hay un texto muy conocido, muy predicado, que dice que la fe es por el oír. O viene, dice otra versión, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sin embargo, este hermoso texto, cuando yo lo miro en otra versión, como es la versión de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Entonces, mire que hay un cambio, porque Reina Valera habla de la palabra de Dios, pero la versión de las Biblias Américas habla de la palabra de Cristo. Y allí no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema al reemplazar la palabra Dios por Cristo. Y no hay problema, ¿por qué? Porque Cristo es Dios. Él no es solamente un Señor, no solamente es un maestro, no solamente un profeta. Jesús es Dios. Y eso es una victoria para cada uno de nosotros. Ahora, cuando seguimos hablando de este tema de fe, y creo que hemos avanzado y hemos conquistado un poquito, quisiera mostrarle esta imagen. ¿Qué le inspira a usted esa imagen cuando usted la ve? Alegría, amor, calma, inocencia. El mar, ¿cómo lo ve usted ahí? Tranquilo, agradable. ¿Cuánto nos hemos gozado jugando en la orilla del mar, en la playa del mar? Tal vez cuando éramos más niños jugábamos algo más. Hoy en día no, ya no nos gusta hasta el mar, no, ya no nos gusta la arena, eso andar uno con tierra y esa arena y el sol, y uno sale más cansado, uno va a descansar y llega a la casa más cansado. Hay gente que no le gusta, definitivamente no le gusta nada, pero los niños, ¿cómo disfrutan? Ellos toman el agua, se mojan, juegan, le corren. Yo no sé si usted ha visto a esos niños que se meten al mar así y de pronto vienen las olas y ellos corren y le vuelven así y vuelven otra así, y uno ve como las pájaros también las aves por las olas que llegan allí. Ahora, usted me dice, ¿y eso qué tiene que ver con la prédica? Tiene que ver mucho, porque resulta que cuando hablamos del mar, y hemos estado hablando de un tema que hemos ya titulado como nombre batalla naval, y eso tiene que ver con pasajes que hemos visto del mar. Y entonces tocamos el caso de Noé, por ejemplo, y tocamos el caso de Jesús con sus discípulos, y llegamos a la conclusión que en el tiempo de Noé había una gran barca, y no estaba ¿quién? ¿No estaba quién en el arca de Noé? No estaba Jesús, pero sí había
Fe. Mientras que en la barca de Jesús, ¿quién estaba en la barca? Jesús. Estaba Jesús, pero no había ¿qué? No había fe. Ahora, si hablamos de barcas, indudablemente tenemos que hablar de mar. Y entonces tenemos que hablar de olas. Y al hablar de olas, me encuentro con un texto que asocia las olas y la fe. Y está escrito en el libro o en la carta de Santiago. Ahí usted ya lo está viendo. Dice la escritura, pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas, llevadas de un lado para el otro. ¿Por quién? ¿O por qué? Ahí lo dice, ¿por qué? Por el viento. Entonces me encuentro que hay olas para jugar. Hay olas para uno navegar plácidamente. ¿A cuánto nos gusta montarnos en botes y navegar en los botes? Aquí tenemos a un joven que le gusta pescar. Le fascina. Anthony es un pescador nato, le gusta. Y pescar en el mar es sabrosísimo, es agradable. Pero resulta que no solamente hay olas para jugar, hay olas para navegar. Hay otros que les gusta el oleaje un poquito más agitado para poder surfear. ¿Conoce usted los surfistas? Sí, usted ha visto esas imágenes. Y hay unos muchachos que vienen unas olas grandísimas y se meten ahí, eso se llama el túnel, se meten en el túnel ahí y usted los ve y dice, qué muchachos tan intrépidos. Y hay mujeres o hay hombres que dicen, yo no me metería allá. No, qué peligro eso con ese mar. Ahora, hay olas que no solamente son para surfear y desafiar, sino que hay olas que también inspiran, como esa imagen que usted está viendo ahí. ¿Cómo ve ese mar usted ahí? Hay olas que inspiran respeto. Hay olas que dan temor, dan miedo. Y lo increíble es que quien causa las olas no es el mar. Quien causa las olas es el viento. Y a veces nosotros miramos agua y tenemos miedo, pero no contemplamos algo que no vemos, algo que no sabemos de a dónde viene, y así dijo Jesús, el viento sopla de donde quiere y aparece. Los vientos aparecen de un momento a otro con la fuerza que ellos quieren, y además esos vientos duran lo que ellos quieren. No hay meteorólogo, no hay alguien que diga, nosotros podemos detener, no queremos, ellos no pueden controlar el viento. Ellos sencillamente anuncian, de algunos momentos dicen, no sabemos para dónde va. Si ha visto usted la noticia, aquí en Florida nos acostumbramos a eso. Eso pasa con los vientos. Ahora, ¿qué quiero decirle con respecto a esto? Yo me acuerdo, yo antes de servir al Señor, yo era instructor de buceo. Y tenía un cargo en la escuela de buceo, que además de ser instructor, yo era el encargado de toda la parte técnica, de todos los equipos y toda la operación, de toda la logística de organizar los viajes y todo, que nos íbamos en barco hasta una isla en el Pacífico, y el Pacífico es mucho más agitado que el Atlántico es más calmadito. El Pacífico tiene fama de bravo, eso en cualquier momento se levanta. Y resulta que yo iba a todos los días tenía que ir yo, era parte de mi trabajo. Pero resulta que hubo un momento donde yo no pude ir, no sé por qué no me acuerdo por qué ese fin de semana no pude ir. Me quedé. Ahora, cuando vamos el martes a recibir la gente que viene de allí y a recibir los equipos y a ver cómo les fue, me voy encontrando un poco de gente que bajó asustadísima, pálidos, unos con miedos, unos todos bravos, y empiezo a ver los equipos dañados. Y vamos a hacer inventario, los botes se habían roto 2 y uno se perdió de los botes que teníamos de los salvavidas. Y entonces empezamos a preguntar qué fue lo que pasó. Y dijo, no, todo había estado bonito, salimos lo más de agradable, pero al regresar a Buenaventura se nos ha levantado una tormenta. Y eso la gente corría de un lado para el otro, la gente en ese bote grande vomitando. Yo sé que esa palabra es muy fea para decirle a esta hora aquí en el altar y en el púlpito, pero empezaron a devolver atenciones, empezaron a ese malestar que da el mareo. La gente se amarraba
porque era fuerte, perdimos botes, los equipos empezaron pesados de un lado para el otro, la comida se volteó, todo eso se volvió un caos. Es más, me decían, ¿y sabe qué era lo curioso? Que la gente salía corriendo y se iban a donde el capitán y le pedían perdón a Dios a través del capitán. Se confesaron con el capitán, porque es que en alta mar, e incluso el que puede hasta casar, es el capitán. Y se fueron a confesar con el capitán. Ahora, yo decía eso de la que me salvé. De la que me salvé. Pero al fin de semana siguiente teníamos que volver. Y dos de los asistentes que iban a ir estaban amedrentados, estaban con miedo. Ellos ya habían pasado una experiencia muy fea. ¿Por qué le hablo esto? Porque van a haber momentos también en nuestra vida donde usted ni lo espera, ni sabe cómo ni cuándo, pero el viento a usted le va a soplar. Diga a la persona que está a su lado, el viento te va a soplar. A eso, ahora dígale al que está al otro lado suyo, dígale, el viento te va a sorprender. Usted y yo vamos a poder estar muy calmados, muy organizados, muy estructurados. Estaba hablando con una pareja de novios esta semana y el novio decía, yo voy a tener mis hijos, pero para tal fecha, para cuando tenga tantos años, cuando yo tenga esto, y la novia decía, no, yo quiero los hijos ya, porque yo quiero tanto más, y entonces sí, que no, que sí, y organizando todo, y que no, que primero hay que trabajar, que hay que la carrera, que hay que la universidad, para que programar el estudio, para que no traiga problemas, como pensamos mucho de nosotros. Los que ya tenemos hijos, ¿qué decimos? Los hijos llegan y si encima se ponen a jugar el papá y a la mamá antes de casarse, llegan más rápido. Pueden llegar más rápido, ¿cierto? Pero en algún momento nos van a llegar problemas y dificultades a todos nosotros. A veces ni los esperamos. Y con respecto a esto de la fe también tiene que ser probada. Diga conmigo, la fe debe ser probada. Yo sé que a nosotros nos han enseñado religiosamente a hablar de manera positiva. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo está? Bendecido. ¿Cómo le va a ir? No, eso póngale fe, hay que hacerlo con fe, porque le va a ir bien. Uno trata de decir, pero si usted llega a decir, tengo dolor de cabeza, ¿y qué pasó, hermana? ¿Dónde está su fe? No, es que tengo problemas en mi casa con mis hijos. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Y dónde está su fe? En algún momento me golpea la fe y resulta que un jovencito que comenzó a estudiar, y va a contar una historia verídica, muy inteligente, y ese hombre, además de ser obediente a sus papás, lo matricularon en la escuela para estudiar leyes, para ser abogado. El papá quería que fuera abogado. Él pues aceptó a ser abogado y se matriculó en la universidad y empezó su carrera. Compró libros y una cantidad de cosas. Y dice la historia que ese joven, cuando iba caminando a su casa, se levantó una tormenta de la noche a la mañana. Eso apareció tremendo aguacero. Y cerca donde él estaba caminando, un rayo llegó y ¡pum! Le cayó un árbol, y él casi queda muerto por el árbol. ¿Sabe qué dijo ese jovencito? Ese hombre dijo, Santa Ana, invocó a Santa Ana. Y dijo, si me salvas de esta, te voy a servir. Y ese joven, por miedo a esa tormenta, se matriculó para ser sacerdote. Y empezó sus estudios de teología. Y ese hombre empezó a leer la Biblia. Y ese hombre no solamente empezó a leer la Biblia, sino que era muy bueno y empezó a estudiar el griego y el hebreo y empezó a estudiar la palabra del Señor. Y empezó a encontrar una cantidad de verdades y una cantidad de cosas que lo llevaron a él a confrontar lo que a él le habían enseñado por religión y lo que realmente decía la palabra de Dios. Y ese jovencito era tan buen estudiante, tan buen servidor como sacerdote, que llegó a ser un profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania. Y enseñaba las cartas a los romanos y estudiando romanos. Y le dio por leer la Biblia, así como cuando usted y a mí nos da por leer la Biblia. Espero que sea todos los días lo que le dé usted la oportunidad de leer la Biblia, que le dé ganas de leer la Biblia. Hay gente que no lee la Biblia. Pero a él, de tanto profundizar, y como ya sabía griego y hebreo, empezó a mirar esto,
se dio cuenta que hay en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 17, y ese es el jovencito que le estoy hablando, Martín Lutero. Ese joven, de los cuales esta denominación, de ahí nace la iglesia luterana, de este personaje. Este hombre que llegó a ser un sacerdote agustino, estudiando la Biblia, un día llegó y tomó una decisión. Diga conmigo, la fe me lleva a tomar decisiones. Y entonces, él, en ese tiempo no había Facebook, pero sí había muros y puertas en las catedrales donde la gente colocaba los diferentes comunicados, hay diferentes cosas. Las publicaciones no se hacían en Facebook, se hacían en el muro de la catedral. Y entonces se puso a estudiar y sacó unas tesis ahí, 95, y colocó, dijo, yo invito a la gente a que hablemos, que tertuliemos acerca de esto, con base a la palabra. Y son las 95 tesis. Todo esto basado porque él leyó las letras y las palabras de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Dice Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dígalo con ganas, diga, poder de Dios. Dígalo con más fuerza, diga, poder de Dios. Ya los que vinimos hace 8 días saben por qué a veces yo les digo a la gente, repita, declare, anuncie, confiese. Ya usted ya lo sabe. Ahora dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso está hablando de fe. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por y para, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Van a llegar problemas, van a llegar dificultades. Y le decía a usted la importancia de que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Estábamos leyendo allí a Pablo, de ahí se inspira Lutero, donde nos enseña que el justo vive por la fe. Y cuando hablamos de esto, me encuentro, y vuelvo a retomar esto para que nosotros avancemos, que nosotros en la vida tenemos que aprender a desarrollar, o nos vamos a encontrar con algunas acciones fundamentales, son acciones que son necesarias, vitalicias para nosotros poder avanzar. Si alguien quiere progresar, si alguien quiere mejorar en cualquier ámbito, lo primero que necesita no es solamente tener ganas, no es solamente, como dicen, la actitud, hay que tener la actitud correcta, sino que hay que tener preparación. Diga conmigo, preparación. Si alguien quiere ser eficaz, exitoso en algún área, se tiene que preparar, y para eso entonces se necesita aprender. Diga conmigo, aprender. Pero en el aprendizaje usted se va a encontrar con cosas nuevas, y es bueno aprender cosas nuevas. Alguien dijo por ahí, el día que usted no aprendió nada nuevo, ese día usted no lo vivió. Siempre hay que aprender algo nuevo, siempre. Por eso es bueno hablar de las personas como las personas mayores que están aquí, que nos bendicen, las que tienen canitas, porque ellos tienen experiencias, ellos tienen sabiduría, ellos tienen lo que uno cuando joven dice, ay, mi papá tan cansón, mi papá es un retrógrado, mi papá no sé, esto era en la época por allá, ahora esto es así. No, las canas hay que saberlas actuar, hay que honrarlas, hay que respetarlas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, hay que aprender, pero no solamente hay que aprender, sino que hay que empezar a confrontar lo que a usted le han enseñado con lo nuevo que está aprendiendo, y entonces usted muchas veces tiene que desaprender. Ahora diga, desaprender. Hay cosas que uno le enseñaron, con buenas intenciones le enseñaron a uno, pero no eran las mejores. A mí, por ejemplo, yo veo a mi mamá coger las papas, por ejemplo, y pelar papas en la mano. Ella pela todo en la mano. Mi mamá todo en la mano. Ella pica la zanahoria, todo en la mano. Y yo había aprendido así. Pero resulta que mi papá es chef, fue profesor. Ah, no, él pela todos en una tabla y todo, pica, todo es en tabla. Me acuerdo cuando yo estaba en segundo de primaria. Yo me acuerdo mucho cosas de niño, y me dice la profesora,
¿Su papá es el chef del hotel? Le dije, sí. Me dijo, ¿y su papá sabe pelar las piñas que queden bien redonditas, bien redonditas? Uno como todo niño, cuando le nombran al papá, ¿uno qué hace con el papá? Mi papá es el que más sabe, mi papá es el que más puede, mi papá... Yo no me acordaba de ver a mi papá pelar una piña, pero sí, mi papá sabe. Y me acuerdo que cuando llegué en la tarde, en la noche con mi papá, llego y le digo, papá, ¿usted sabe pelar las piñas redonditas? Me dice, claro, mijo. Le estaba hablando de mi papá porque es que a veces uno aprende cosas, pero ahora también necesita aprender a rechazar cosas. Hay que aprender a uno a desaprender cosas, hay que desaprender. Pero si uno quiere cada día ser mejor, también tiene que encontrar la forma de aprender a aprender, que eso es otra cosa. Ya es empezar a desarrollar técnicas para uno saber captar nueva información y aprender. Y si hay que hacer eso, pues también hay que aprender a desaprender. Y esa es muy dura, esa es muy difícil. Aprender a desaprender no es tan fácil, no es fácil. Hay conceptos, hay ideas, hay una cantidad de definiciones, de acciones con las cuales uno se ha casado por tanto tiempo y eso como que se encariña en uno y uno eso lo defiende. Y uno dice, eso es parte mío, eso es parte de mi tradición, eso es parte de mi cultura, eso es parte de mi familia, es que nosotros vamos así, es que nosotros vamos así, y eso nos caracteriza. Y cuando uno le dice, mire, hay que cambiar eso, uno a veces dice, no, eso no, cambia otra cosa, pero eso no. Porque eso se vuelve casi sagrado en uno. Eso se vuelve ya casi uno intocable. Y cuando hablamos de las cosas de la fe, también pasa eso. Porque algunas personas con una buena intención trataron de enseñarnos cosas. Porque a veces uno llega y lee, y entonces uno prende y capta algunas cosas. Y uno piensa que ese es el todo y que uno llegó a la final conclusión, y resulta que muchas veces no es así. O que eso hasta cierto punto era así, pero hay más. Diga conmigo, hay más. Y aquí es donde yo voy a decir una frase que puede sonar muy fuerte al comienzo, pero que voy a desarrollarla, no me vaya a sacrificar todavía hasta que no escuche toda la idea. Sí, porque a veces uno dice alguna cosa y lo sacan de contexto, pero a veces yo creo que a veces es más fácil que un ateo alcance a conocer la verdadera fe y no uno religioso que lleva años leyendo, oyendo y hasta predicando. A veces es más fácil que esos que dicen que no y que no fastidió. Y cuando hablo de ateo, no estoy hablando de esos necios, porque la palabra ateo significa alguien que no tiene a Dios, que está sin Dios. A veces ellos están así, es porque nosotros no les hemos enseñado. Y no les hemos enseñado correctamente. Y como no han tenido ese acercamiento, esa posibilidad de conocer, ellos se declaran que no tienen, están sin Dios. Pero al fin y al cabo, están vírgenes. Mientras que hay personas que ya han contrajinado en religiones, en prácticas, en cosas. Entonces eso ya se vuelve práctico ahí. Y entonces cuando viene la verdadera palabra, porque así viene la fe, el oír la palabra de Dios, eso empieza a chocar en el corazón del ser humano y en la mente. Y uno dice, pero ¿cómo es? Pero es que esto se hace así. Es que el pastor fulano me enseñó así. Es que yo en cierto lugar lo hice así y funcionó. Y entonces ya empezamos a casarnos con ciertas prácticas, con ciertas acciones. Y pensamos que ese es el todo. Y vamos condicionando al espíritu que viene de donde quiere, cuando quiere y quiere interrumpir en nuestras vidas. Yo sé que esta parte es la parte de la turbulencia. Damas y caballeros, habla el capitán de la nave. Por favor, en este momento vamos a pasar por una turbulencia. Póngase su cinturón de seguridad. Están completamente cerrados los baños. Dígale a su hermano que está a su lado, turbulencia, vientos. En la primera iglesia que fundamos, también está a la memoria, íbamos a liberar a una jovencita. Tenía como unos 12 años, era muy delgadita,
Y éramos 5 varones más mi esposa, y 2 de los varones, uno era casi como el hermano Humberto, así grandote. El otro no era tan grandote, pero era bien afuerte, le gustaba mucho la comida. Y esa jovencita, en medio de esa liberación, hacía con sus brazos así y nos sacaba todos volando. Todo. Y nosotros orando y orando, hasta que la pudimos acostar. Y me acordé de un versículo, pero no me lo sabía bien. Y entonces le digo a uno de los hermanos, Juan Diego, hazme el favor, tráigame la Biblia. Y empezó esa jovencita a decir, no, la Biblia no. Los que han vivido esas liberaciones saben de lo que estamos hablando. Y lo vamos a vivir acá también. Oiga, ninguno dijo no, amén. Claro, esa es la razón de nosotros estar acá. Tenemos que liberar a los cautivos, a los que están presos por los demonios. ¿Cuántos decimos amén? Y vamos a ver sanidades. Y vamos a ver la mano de Dios, el poder de Dios, que decíamos ahora con fuerza, poder. Vamos a ver el poder de Dios en acción. Por eso vamos a estar orando y ayunando, porque vamos a ver todo lo de Dios aquí. Que el reino de Dios se extienda. Y entonces, cuando dice muchachos, la Biblia no. Él me pasa la Biblia y yo se la pongo aquí en el vientre, está ahí, y lo que pongo la Biblia en el vientre para abrir el versículo, para buscar el versículo, llegó la muchachita y fue libre. Fue libre. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. Como a los, tal vez una semana, 2 semanas, hay otra liberación con otro joven. Y estamos nosotros orando y reprendiendo fuera del nombre de Dios, haciendo liberación y todo. Y el demonio no le quería ir. Y Juan Diego, que estaba aquí al lado mío, yo que se para y se me va. ¿Y usted para dónde va, Juan Diego? Me dice, voy a traer la Biblia. ¿Y para qué va a traer la Biblia? Pues para ponérsela encima. Mira lo fácil que es caer en doctrinas, en rutinas, en acciones para nosotros que somos cristianos. Y entonces a veces convertimos una acción en algo repetitivo y así no es. Porque las cosas se hacen como lo dice el Espíritu. Y el Espíritu habla cuando quiere, cómo quiere y de la forma que Él quiera. Jesús, esta mañana leía mi devocional privado, sanó a 2 ciegos. Dio la palabra y dijo, fuera. Pero recuerdo yo que a otro ciego, lo que hizo fue que se postró en la tierra. Y nosotros leemos la Biblia a veces muy elegante, muy ecuánime, con la palabra con mucha cordura, pero perdemos esencia. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que Jesús hizo lodo con tierra, ¿cierto? Y muchos de nosotros nos imaginamos a un Jesús que toma un poquito de tierra y escupe, porque así dice la Biblia, escupió. Y ya, pregunto, ¿será que se puede hacer humanamente lodo con solamente un... ¿Será que se puede? ¿Qué tuvo que haber hecho Jesús? Es que nosotros no nos imaginamos a Jesús en esas cosas, no. Pero es que Él fue hombre, actuó como hombre sin contaminar ni contagiar su condición de hombre, que es diferente. Y yo me imagino entonces a Jesús con una, perdón la expresión, casta, vulgar que voy a decir, pero es escueta y directa, con una plasta de lodo, con babas, con saliva. Y toma el cieguito no sabe nada, él está así, él no ve, él no sabe qué es lo que está pasando, solamente escucha, no escucha, y la gente juzga el mundo, oye, se están cochinos, él no ve nada. Pero cuando empieza a sentir esa sustancia aquí, ay, tal vez un poco cálida, calientita, y la saliva tiene un olor. Y dicen, el médico me confirma, cuando alguien carece de algún sentimiento, de alguno de los sentidos, los otros sentidos se desarrollan más. Entonces, por ejemplo, las personas que no tienen visión, desarrollan, por ejemplo, muy fácil. Y hasta por el caminado, saben quién llegó. Y el cieguito dice, Daniel, mira, llegaste, alcánzame tal cosa, por favor. Hasta por el caminado. Ese hombre tuvo que haber desarrollado el olfato. Ahora imagínese a ese joven oliendo la saliva, el barro, todo ahí.
Pero fue una sola vez que Jesús sanó a un ciego de esa manera. Usted no va a ver a Jesús siempre caminando y al día siguiente, Él no va a estar haciendo eso siempre. Por eso le digo que en las cuestiones de la fe es muy fácil volverse religioso. ¿Y por qué nosotros estuvimos hablando de Abel? ¿Por qué nosotros estuvimos hablando de Noé? ¿Por qué nosotros estuvimos hablando de Abraham en esta enseñanza? Y si usted no las ha podido leer, ya están allí en YouTube y usted las puede ver para que la pueda ponerse a actualizar y pueda usted saber qué es lo que estamos hablando. Pero la razón por la cual hablamos nosotros de estos personajes es por una sola razón. Es porque ellos no escatimaron tiempo de amores con Dios antes de ejercer y desarrollar lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Ellos pasaron tiempo con Dios para poder realizar efectivamente lo que el Señor les había encomendado. No hay otra forma, mis hermanos. Si nosotros no hacemos eso, nos puede ir más o menos bien. Puede un día que nos vaya muy bien, pero vamos a flaquear y vamos a fallar si es que no hacemos las cosas como Dios nos dice, como Dios nos demanda. Ahora, esto que acabo de decir tiene una explicación profunda, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Pero lo que sí quiero animarle es que usted y yo, cada uno de los que estamos aquí, empecemos a entrar en mayor tiempo de amores con Dios, de tal manera que ese amor por el Señor, esa traga por el Señor, como dice mi esposa constantemente, y ella nos lo dijo aquí en la recomendación cuando estuvimos con el presbítero. ¿Recuerdan uno de los consejos que ella nos decía? Ella nos decía casi rogándonos, nos decía, enamórense de Jesús. De tal manera que estemos tan enamorados, tragados, como el de la canción, que nosotros no nos demos el lujo de traicionar ese amor, de faltarle a ese amor, de fallarle a ese amor. Que sea nuestra máxima prioridad el buscar su rostro y su presencia. Porque es que el amor de Dios no se compara a ninguno de los amores que alguien en la tierra o fuera de ella te pueda a ti ofrecer. No hay nada, no hay nadie. Por eso tenemos que aprender que la fe no viene, por ejemplo, porque tú levantas la mano y repitas, yo recibo. Cierre sus ojos, hermano, recibo. Eso no viene por esto. La fe no viene porque usted ande declarando, y yo declaro. Por eso no viene la fe. La fe no viene cuando usted esté repitiendo, u orando, y rezando. Porque es que nosotros decimos, no, pastor, nosotros los cristianos no rezamos, nosotros oramos. Pero si miramos nuestras oraciones, muchas veces son rezos. Yo escucho gente que hasta para orar, en las mismas palabras siempre, hasta para la comida. Siempre las mismas palabras. En acostar empiezan siempre con las mismas palabras. Porque se nos vuelve rezo, se nos vuelve común, cotidiano. Eso es algo que nos pasa a nosotros los seres humanos. Eso es parte de nuestra naturaleza, lamentablemente. Pero las cosas con Dios no son así. Diga conmigo, las cosas no son así. La fe no viene porque usted esté declarando, y yo creo, y yo profetizo, y yo anuncio. Eso no, la fe no viene. La fe viene cuando usted y yo pasamos tiempos de intimidad con Dios. Y por eso fue que hace 8 días yo les dije que cuando uno se expone a estar en tiempos de intimidad, se expone a quedar embarazado. Los jóvenes o los adultos
si nos vamos a tener tiempos de intimidad, y usted ya sabe qué tipo de intimidad. No está hablando de intimidad con Dios, hermana Nora, yo sé que usted está muy en el espíritu. Está hablando de la necesidad fisiológica que tenemos los seres humanos de manera innata, dado por el Señor, que entre otras cosas no es pecado si se hace bajo voluntad de Dios. Porque al fin y al cabo el Señor, cuando le dijo a Adán y a Eva, ¿qué fue que les dijo? Cuando los creó, lo primero que los creó, dice la Biblia, y los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Fructificad. ¿Cómo se hace eso? ¡Ah! O sea, ¿a dónde les mandó en pocas palabras? A tener ¿qué? Intimidad. Y quien se expone a tener tiempos de intimidad, se expone a que haya un embarazo. Ahora, yo les decía hace 8 días y con eso cerramos. Si usted se atreve a tener tiempos de intimidad con Dios, es muy probable que el Señor a usted lo embarace, porque el Dios que tenemos no es estéril. Y entonces van a hacer lo que dijimos en 1 Juan capítulo 5. Hay algo que nace de Dios, y eso que nace de Dios es la fe. Y esa fe es la que vence al mundo. La fe es un orden correlativo. Cuando nosotros hablamos de la fe, no estoy hablando de una vida al azar, como decía Santiago. No como esas barcas que van movidas de un lado para el otro, de un lado. Pues hay vidas que son así. Unos días bien firmes con el Señor, oran, leen la palabra. Hay días que no quieren nada con Dios, la fe se le va a los pies, esa vez no. ¿Sí ha pasado usted por esos momentos? Sí, nos ha pasado. Es parte de nuestra vida y de nuestro crecimiento espiritual. Pero cuando nosotros hablamos de este tipo de fe, pues no estamos hablando de tener una vida ahí al azar, de unos días sí y un día no. La fe no es como una lotería. La fe es el idioma espiritual con el cual vamos a entender que Dios, cuando habla, también nos habla. Diga conmigo, la fe es un idioma con el cual yo puedo entender lo que hay en el corazón de Dios. Porque es que la fe viene por el oír. Ya empieza usted a ver cómo esos versículos empiezan ahora a tomar vida. Hay una persona que yo respeto mucho y yo nunca usaré un púlpito para hablar mal de un ministro. Si algo tengo que decir es pues por cuestión de la enseñanza que algún obrero o algún ministro pueda decir. Porque estamos diciendo ahora que a veces la gente tiene malos conceptos, es porque presta su oído no a lo que la palabra de Dios dice, sino a lo que hombres podemos decir a través de la internet, de predicaciones, de enseñanzas, de escritos, y son gente que están influenciando y están enseñando. Y el Señor sí nos da a nosotros la autoridad. Y aquí quisiera pedir que el pastor David me confirma. Pastor David, el Señor nos demanda a nosotros como ministros, como pastores, corregir doctrinas, escuchar lo que otros dicen y decir, esto es lo correcto. ¿Lo hacían los apóstoles en el pasado? Lo hacían. Ahora, que hay que hacerlo con ética y con sabiduría, sí hay que hacerlo, no con el ánimo de destruir. Pero hay un predicador que yo respeto mucho y voy a mostrar esta imagen. Taché el nombre de él, le taché el nombre para que usted no sepa, por respeto, porque yo lo respeto. Pero hay algo que está enseñando que no es muy bueno, que no es correcto. Y a mí me mandaron esa imagen y me dijeron, pastor, ¿usted qué opina de esto? ¿Qué dijo ese hombre? ¿Qué predicó eso? Yo le dije ahora que la fe es como un idioma con el cual Dios expresa, se manifiesta sus planes, sus propósitos y sus diseños. Este hombre enseñó esto y publicó: la fe y el dinero, el lenguaje del propósito.
Suena bonito, pero uno cuando empieza, mira, un momentico, eso es como cuando uno va a comer pescadito de espinas pequeñitas, que hay que empezar a sacar, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Será que fe y dinero, mire cómo empieza a asociar dos elementos, fe por un lado, y pone la parte material a la misma altura, lo une y dice, tanto esto como esto es lenguaje de propósito. Usted con lo que empieza ya ha aprendido de la Biblia, lo poquito que ha escuchado, ¿usted cree que eso es cierto? No es cierto. Nuestro hermano necesita que usted y yo lo ataquemos y saquemos entonces en el Facebook y hablemos mal del hermano y esto. ¿Él necesita eso? No. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Orar por él. Porque él es una persona de mucha influencia y puede estar enseñando mal. Y si usted llega a hablarle a una de las personas que lo escucha a él, por ejemplo, esa persona dice, no, es que eso no es así. Y usted con su fe dice, no, pues que no es así. Pero ellos con su otra fe dicen, no, es que es así. Y por eso es que hay choques de fe. Y aquí no es lo que diga uno o lo que diga el otro, sino es lo que diga. Recuerda cuando leímos ahora que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros podríamos decir con toda humildad, eso es equivocado, no es sano, no es correcto. Dios no habla español. Bueno, sí lo habla y no se entiende, pero no es solamente el idioma que él habla. Dios no habla inglés. Y Dios también nos entiende en nuestro Spanglish. Y aquí en Miami sí que uno escucha gente que está hablando en español y se le cuenta la lengua y empieza a hablar español, inglés y se utiliza una palabra. Eso es algo... Y nosotros medio entendemos. ¿Será que Dios entiende eso? Sí, sí lo entiende. Pero Dios tampoco habla hebreo. Bueno, sí lo habla, pero no es el único idioma que él habla. Y esto no es para hablar de la cultura de los judíos, sino lo que quiero decirle, que es que Dios habla mucho más allá de lo que son nuestras formas de expresión humana. Él va más allá. Por eso leímos en el pasaje que mi esposa nos acabó de ayudar a corregir, cuando hablaba del griego y del judío. ¿Recuerda que lo leímos ahí? Porque es que Dios va mucho más allá de lo que es nuestra forma humana de hablar y de expresar. Y nosotros a veces tratamos de expresar la fe con nuestras palabras y Dios nos entiende y nos dice, sí, tienen la idea, pero no es así, va más allá. O de pronto sí estamos correctos. Porque es que nosotros necesitamos entender que la fe, podríamos decirlo para poder captar y entender, la fe es como un espíritu. La fe es como un ADN, es como una estructura. El ADN es una estructura. Es como algo que está innato, es algo que está allá en lo más profundo, es un genoma, es algo que está allí, una esencia, que va a generar algo, que va a producir algo. Y puede producir una cultura, puede producir unas conductas en los seres humanos. Porque según nosotros creemos, entonces así mismo actuamos. El señor Lutero, él nunca quiso acabar con la iglesia con la cual él creció y era tan devoto. Él amaba a esa iglesia, él la amaba. Sino que él cuando lee la Biblia y se compara, la historia dice que él soñaba con ir a Roma, porque para él Roma era como la nueva Jerusalén. Y cuando él llegó a Roma y se dio cuenta de cómo vivían y todo lo que hacían y todo lo que era toda la iglesia y todo, él dijo, esto es lo que me enseñan a mí, pero esto es lo que yo leo en la palabra y esto no es lo correcto. Y ese joven muchacho por 2 años empezó a predicar de la Biblia en la iglesia donde él estaba y se encontró con este texto y él tomó la decisión. O creo lo que me han impuesto o creo lo que me trajo convicción. Porque es que muchas veces a nosotros nos han impuesto cosas, nos han condicionado. Pero otra cosa es cuando nosotros llegamos por la revelación, por la iluminación y por la inspiración a que nosotros se geste algo que es convicción. La historia de Lutero, ya para terminar,
Ahí lo ponen al frente y le dicen, señor Lutero, lo que usted está diciendo no es correcto. Le vamos a dar un tiempo para que usted se retracte. Él pide un día. Al día siguiente vuelve y lo convocan delante de toda una cantidad de gente. Y le dicen, señor Lutero, ¿qué decisión tomó? ¿Se retracta de todo lo que usted ha escrito? ¿Se retracta de todo lo que usted enseñó? ¿Se retracta de todo? Y ese hombre dijo, si me lo muestran a través de las escrituras, públicamente me retracto y pido perdón. Nunca le pudieron, por la escritura, mostrar lo contrario. Y aunque él es uno de los gestores que nosotros llamamos el movimiento de la Reforma, y hubo varios, yo creo que la Reforma trajo cosas buenísimas, necesarias, pero no era el todo. Porque Dios, por su palabra, no nos llama a nosotros a ser reformados. Él por su palabra nos llama a ser renacidos. Nacer de nuevo, renovados. Y eso es duro, eso no es fácil. Porque uno ya tiene una cierta formación, uno tiene cierta cultura, ciertos comportamientos, ciertas cosas. La pregunta que nos surge es entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder vivir esa fe? Sencillamente, nosotros podemos comenzar como la Biblia dice. ¿Cómo dice la Biblia? Pregúnteme usted a mí, pregúnteme, ¿cómo dice la Biblia? Pregúnteme. Eso, para que usted se despierte un poquitico y ya. ¿Cómo dice la Biblia? La Biblia nos enseña a que usted y yo confesemos, abramos el corazón. Este texto, usted lo ha conocido mucho. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde está? En tu boca y en tu corazón. Y dice Pablo, se lo subrayé, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca y que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la estructura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tengo más que decir de esto, pero por cuestión de tiempo vamos a dejar aquí. Quiero preguntarle, ¿le ha bendecido este mensaje del día de hoy? Usted puede decir, valió la pena haberme levantado hoy domingo, haber corrido, haber vencido los obstáculos de la semana que tuvimos para llegar un domingo a escuchar palabra del Señor que bendice nuestra vida. ¿Valió la pena? Bendito sea el Señor, eso me alegra muchísimo. Pero vamos a ampliar un poquitico esto dentro de 8 días, así que le animo, porque hay más que desarrollar. Por lo pronto, le animo para que usted, con toda la humildad, con toda la sinceridad, usted pueda abrir su corazón. Y usted le puede decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero esa fe que viene de ti. Que usted con sus propias palabras, usted pueda dejar que la palabra del Señor llegue a usted, porque está cerca, la Biblia dice que está cerca. Eso no tiene usted que hacer gran cantidad de cosas. Y finalizo con este ejemplo muy escueto también. Es muy bonito cuando las parejas toman el tiempo de una manera organizada y proyectan un buen momento romántico de intimidad. Y algunos se bañan, se perfuman, se afeitan,
No es lo mismo que cuando llega el hombre de allá de todo sudado, el trabajo allá todo así, llegar a tener intimidad con la... No es lo mismo. No es lo mismo cuando ella se baña, se organiza, se perfuma, que cuando ella está picando las cebollas y está oliendo ahí, y ya, no es lo mismo, ¿cierto que no es lo mismo? No es lo mismo. Y algunas parejas hasta contratan un hotel o se van de luna de miel, cruceros y todo bonito. Eso es muy bonito y especial. Es bonito. Pero no en todos los encuentros así tan programados y organizados hay embarazos. A veces hay embarazos en los momentos que usted menos lo espera. Porque lo único que se necesita es intimidad. ¿Qué quiere decir con ese ejemplo, Pastor Daniel, siervo? ¿Qué quiere usted decir? Que a veces sí, nosotros programamos tiempos de ayunos, de vigilias organizados, estructurados, tiempo de alabanza, de adoración. Pero a veces nosotros vamos en esa actitud humilde, sencilla, de decir, Señor, tu palabra dice que está cerca. Yo creo en mi corazón. Yo quiero aprender a vivir, a abrir sus labios y decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un hombre o una mujer de fe, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú determines. ¿Será que usted quisiera en esta mañana y a partir de ahora cultivar esa actitud delante del Señor? Yo lo quiero hacer. Cierre sus ojitos entonces por un momento, por favor, y hable con el Señor. No necesitas tal vez las palabras que yo pueda decirte, pero sí te puedo orientar si quieres. ¿Y qué tal si en este momento le dices, Señor, gracias por tu palabra? Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por mirarme, siendo yo tan bajo, tan pequeño, tan frágil. Señor, siendo yo tal vez la persona menos importante en esta tierra. A pesar, Señor, de todo lo que yo soy, aquí estoy y tú estás cerca. Y tú no te estás escondiendo, por el contrario, tú estás abierto a darte a conocer. Señor, hoy podemos darte gracias porque es tu palabra la que bendice. Es tu palabra la que creó los cielos y la tierra. Es tu palabra la que organizó todo lo que existe. Es tu palabra, Señor, lo que puede hacer que nosotros podamos entonces vivir una vida completamente nueva. Y si nuestra vida, Señor, está como lo estuvo el universo hace tiempo atrás, en oscuridad, en desorden, en tinieblas, si mi vida, Señor, ha sido llena de pecado, de maldad, de iniquidad, de mentiras, de engaño, de pecados inconfesos, de pecados ocultos, Señor, si ha habido dualidad en mi vida, si ha habido cosas religiosas que aparentemente eran agradables, que aparentemente eran correctas, hoy, Señor, vengo a decirte que venga tu Santo Espíritu sobre mí, que venga tu voz, que venga tu amor y hables a lo más profundo de nuestro corazón. Yo quiero, Señor, que seas tú quien me ayude a vencer al mundo, Señor, y solamente lo puedo hacer si tengo la fe que viene verdaderamente por tenerla del Hijo de Dios, y de esta manera entonces poder nosotros, Señor, ser más que vencedores ante todas las oposiciones y ante todos los obstáculos y ante todas las tribulaciones que el hombre pueda enfrentar en estos tiempos. Señor, hoy presentamos esta bella iglesia para que seas tú tomando cada vida. Solo tú conoces las luchas que cada uno de ellos tiene, las batallas, los miedos, los temores, las inseguridades, las cosas con las cuales ellas batallan o abiertamente o en el secreto, Señor. Aquellos miedos que ellos tienen, las luchas, las adversidades, todo lo que se impone contra sus vidas de tal manera que ellos, Señor, no alcanzan a vivir la victoria que hay solamente cuando te hemos conocido. Tú conoces, Señor, este rebaño. Tú conoces, Señor, cómo serán sus días el día de mañana. Tú sabes las tormentas que cada uno de ellos ha vivido. Solo tú conoces, Señor, los vientos, cómo se han levantado contra ellos. Tal vez muy fuertes, tal vez son fuertes tempestades las que ellos han tenido que batallar hasta el día de hoy, Señor. No se comparan las batallas de uno con los otros, pero podemos entonces nosotros entender que si tú eres el que estás en medio de la barca de cada uno de estos hermanos y hermanas en sus corazones, entonces ellos están seguros, entonces ellos llegarán a final término en bendición conforme a tu palabra. Señor, por eso los ponemos en tus manos.
Todos ellos son especiales para ti, son especiales para nosotros. Señor, ayúdanos a romper argumentos, ayúdanos a romper, Señor, esas estrategias que hay en nuestra mente, esas estructuras. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, Señor, a poder aceptar lo que viene de ti, Señor, a rechazar lo que no es tuyo, así sea que nosotros lo hayamos aprendido o lo hayamos vivido por tanto tiempo, Señor. Ayúdanos a tener una nueva vida en Cristo Jesús para la gloria de tu nombre, Señor. Por eso hoy estamos aquí delante de tu presencia. ¿Qué tal si usted levanta un momentito sus manos al cielo para adorar, para alabar, para bendecir al Señor? Y dile: Señor, aquí estoy, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mis necesidades, te entrego mis problemas, te entrego mis temores, Señor. Aquí estoy, Señor, y haz de mí una persona absolutamente nueva y diferente. Con sus manos levantadas al cielo, permítame bendecirles a ustedes para salir de este lugar. Padre, así como los sacerdotes bendecían a tu pueblo y así como Jesús quiso, Señor, orar por Jerusalén y abrazarla, Señor, como tu siervo, Señor, los abrazo en el manto de la oración para que seas tú, Señor, tomando sus vidas, sus hogares, sus familias, sus finanzas, su economía, las decisiones que tengan que tomar. Bendíceles, Cordero de Dios, que sea la presencia del Espíritu de Dios trayendo sabiduría a sus mentes, a sus corazones, que haya discernimiento para ellos, Señor, actuar con cordura conforme a lo que tú tienes reservado para sus vidas. Que el amor entre ellos con sus hijos y los hijos hacia ellos sea restaurada para la gloria de tu nombre, Señor. Que ellos, Señor, sean vida y baluarte de la verdad donde quiera que vayan. Bendigo, Señor, la obra de sus manos, sus trabajos, sus negocios, sus empresas. Lo que desarrollen es bendito y ellos, Señor, cosecharán en abundancia lo que han sembrado con tanto amor para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias por esta mañana de bendición y de victoria, y un pueblo agradecido en esta mañana levanta una ofrenda de aplausos a Jesús para bendecirle, para exaltarle, para glorificarle, porque Él es digno de gloria, de honor y de alabanza por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús decimos amén. Gracias por escucharme. Gracias por prestarme su tiempo. Usted podría haber estado en otro lugar, en otra congregación, en otro momento, pero ha venido y eso yo lo honro y lo agradezco a Dios y a ustedes.